Número 9, títulos, escrituras y restricciones. Titularidad sobre los bienes raíces. Hay dos maneras de tener la titularidad de bienes raíces. Titularidad es el que tiene el título de la propiedad, el documento, pues que el título y la escritura es lo mismo, pues el deed o la escritura es lo que el tener el deed de la mano es lo que nos da la titularidad de la propiedad. Pero hay estados que utilizan la teoría del título, que son aquellos donde la persona recibe el título realmente, y otros estados donde prevalece la teoría del título de equidad, donde el que compra la propiedad no recibe el título, sino recibe un equivalente del título. Es decir, que el título real se lo queda el banco y no lo entrega hasta que no haya sido pagada la propiedad. En la Florida prevalece la teoría del título. Entonces, alguien que compra una propiedad en la Florida le entregan el título. Y para protegerse, el banco lo que hace es que toma una hipoteca. Pone una hipoteca sobre la propiedad, que significa que la persona puede seguir viviendo en ella, pero entrega el bien como una garantía que en caso de no pagar, entonces el banco puede ejecutar la hipoteca y recuperar el título. El tema es que para ejecutar la hipoteca y recuperar el título, el banco tiene que ir a través de un proceso en una corte civil. Y ese proceso puede tardar años. Yo conozco gente en la Florida que han estado viviendo en la casa por 5 años o rentada, y el inquilino pagando renta, y la persona sin pagar ni un centavo al banco. Entonces, cada vez que van a la corte, negocian, van dando largas y al final de cuentas, pues entonces o termina el banco ejecutando la casa o termina haciendo una renegociación de la propiedad. Pero eso no sucede aquí en Georgia. Aquí en Georgia prevalece el título de equidad. Cuando uno compra una casa aquí en Georgia, el banco se queda con el título y te entrega un título de equidad que sirve para pagar los property taxes, que sirve para declarar la vivienda como homestead, pero que no sirve realmente para traspasar el título porque el título verdadero lo tiene el banco. Entonces, hasta que no termines de pagar, no recibes el título. Y por consiguiente, si uno deja de pagar, entonces el banco no necesita ir a la corte para recuperar el título porque ya lo tiene. Entonces la ejecución es más rápida, el proceso es mucho más rápido, simplemente unas publicaciones en periódicos locales, que son periódicos pequeños, y una ejecución mucho más violenta cuando la persona no aparece y no da la cara para ponerse a cuenta con los bancos. Entonces, por eso es que en Georgia es uno de los estados donde más foreclosure hay. Es uno de los estados donde más, y también donde más short sale se presenta. Ahora, con la situación que estamos viviendo, se estima que cuando las ayudas del gobierno se acaben y si los empleos no se recuperan a la velocidad que deberían recuperarse, muchas personas lamentablemente van a perder sus casas. Al perderlas puede suceder dos cosas: o que la pongan a la venta en un short sale o que las dejen ir en una ejecución de foreclosure. Si uno está preparado para los short sale, la ventaja es que entonces los bancos, al tener una abundancia de ventas aceleradas de casas, van a permitir que se vendan por menor valor. Entonces, tristemente, lo que se ve que se avecina, y lo estamos viendo por la Fed, no sé si ustedes han leído, vamos a ver mañana qué es la Reserva Federal, y la Reserva Federal está atendiendo a un mecanismo de protección que es incentivar el empleo permitiendo que haya una inflación. Significa, porque generalmente en este país la Reserva Federal trata de proteger la inflación. Yo recuerdo que cuando yo venía de niño, una hamburguesa de McDonald's costaba $1, y yo fui niño hace años, y todavía una hamburguesa vale, creo que todavía McDonald's hay hamburguesas de $1. Entonces, eso muestra cómo en este país la inflación está muy controlada, ¿verdad? Pero ahora con esta situación de que el gobierno ha tenido que emitir dinero y más papel, pues entonces lo que probablemente tenga que suceder, la tendencia de la Reserva Federal es mantener los intereses al mínimo, lo más bajo posible, para que la economía se mueva, para que haya más empleo, pero eso puede traer como consecuencia que las cosas valgan más dinero. Entonces las casas pueden costar más, los carros pueden costar más, pero si vienen foreclosure producto de que la gente no puede pagar las casas, entonces van a venir oportunidades para inversionistas que tengan dinero para comprarlas. Warren Buffett, que es un hombre que siempre ha estado al día en las crisis, ya tiene años vendiendo y acumulando capital, probablemente esperando este momento que vendrá para volver a comprar a precios muy bajos. Se pueden financiar. Si la persona tiene el crédito, puede financiarla. Claro, se puede comprar un short sale con financiamiento, se puede comprar un... Entonces, lo que hay que estar es preparado de cómo se hace un short sale, cómo se hace un foreclosure para ayudar a mucha gente, porque cuando alguien está perdiendo la casa, lo mejor es que haga un short sale en vez de un foreclosure. Porque haciendo un short sale, los puntos le bajan menos. Normalmente en un short sale te bajan 80 puntos, en un foreclosure pueden bajar
200, 300 puntos en el credit score, en el FICO, ¿verdad? La otra es que en una venta corta de short sale, en 2 años la persona puede volver a comprar una casa, mientras que en un foreclosure tiene que pasar 5 años o 7 para volver a adquirir una casa. En un foreclosure el banco pierde más porque tiene que ir a través de un proceso con abogados y demás, y en cambio que en un short sale es una venta directa con aprobación del banco, donde entonces sale beneficiado usualmente el que vende la casa porque consigue que le den dinero para que se mude, el que la está comprando porque la está comprando por menor valor, y el banco porque el banco nunca pierde, el banco recupera su dinero, que al fin y al cabo es lo que el banco quiere. Entonces, pero volviendo aquí al tema, pues el título, en la Florida prevalece la teoría del título, y esa es una de las diferencias principales entre Florida y Georgia, que Florida es la teoría del título y en Georgia es la teoría del título de equidad. No sé si ustedes supieron de lo que pasó con MERS. ¿Supieron la historia de MERS? No, nunca oyeron de MERS. Ahora le voy a contar por qué fue lo que sucedió con MERS en una lámina más adelante. Entonces, la adquisición del título legal se produce mediante un proceso que se llama enajenación o alienation. Enajenación o alienation es el acto de transferencia de una propiedad. Y esto sucede de dos maneras, voluntariamente o involuntariamente. Voluntariamente es cuando yo tomo el título de mi casa, lo firmo en presencia de 2 testigos y lo entrego. En ese momento se dio la transferencia de la propiedad. Involuntariamente es cuando, bueno, otra manera voluntaria es cuando yo dejo un testamento y dejo que si fallezco, entonces la propiedad le queda a mi hijo o a mi viuda. Entonces, esas son las 2 maneras de que sea voluntariamente. Pero involuntariamente se dan, es sin el control ni el consentimiento del propietario. Y una de ellas es cuando el propietario fallece sin dejar un testamento. Hay mucha gente que no deja un testamento y eso es grave en este país. No sé si ustedes saben, pero ha pasado que se muere marido y mujer y se quedan los niños huérfanos. Y si no hay un testamento, entonces el gobierno se los queda hasta que una corte dictamina si se los quedan los padres de la mamá o los padres del papá o los tíos o quienes vengan a reclamarlo. Entre tanto, los niños van a pasar una situación terrible de estrés viviendo en hogares del gobierno. Entonces, ¿cómo proteger a los niños de eso? Dejando un testamento. Si usted deja un testamento, que en caso de que la pareja fallezca, el que tiene la potestad de los niños es la mamá de la mamá o el papá de la mamá, entonces, o el papá del papá, entonces ya no va a haber esa situación. La otra también es para el reparto de los bienes. Entonces, por todas circunstancias, conviene dejar hecho un testamento. Hay que hacer, si no lo han hecho todavía, pues una de las maneras es descargar en Google un testamento, llenarlo y entregarlo. Otra de las maneras es, pues, buscando un abogado con quien hacerlo, ¿verdad? Entonces, la transferencia voluntaria viene por la firma de la escritura o por la elaboración de un testamento. Y las involuntarias, vamos a ver que hay varias. Cuando se muere sin dejar un testamento, se llaman descents a los descendientes, los que quedaron, digamos, los familiares del muerto, que falleció intestado, sin dejar un testamento. Entonces la propiedad se desciende a los herederos, pero será un juez el que determine el grado y medida en que se va a repartir entre los descents, entre los descendientes. La reversión al Estado se da cuando una persona fallece sin dejar descendientes. Hay personas que no tienen nadie en el mundo, no tienen hermanos, no tienen tíos, no tienen a nadie. Y si mueren con propiedades, entonces las propiedades se las revierten al gobierno. Y eso es lo que se llama el estate, porque no se puede quedar una propiedad sin dueño, ¿verdad? Tiene que tener un dueño. Entonces, en ese caso, el gobierno se queda con las propiedades de aquellas personas que murieron intestados y no dejaron ningún heredero conocido. La expropiación o eminent domain es el derecho que tiene el gobierno de expropiar una propiedad para fines públicos a través de un juicio de expropiación. Nadie se puede negar a una expropiación. Si se necesita un terreno para construir una calle, para ampliar una avenida, para construir una escuela, el gobierno lo va a expropiar. Lo único que uno tiene derecho es a solicitar un juicio de expropiación si considera que el precio no es justo. Uno puede reclamar precio justo, pero por lo general el gobierno paga por arriba de lo que vale la propiedad para evitarse un juicio de expropiación, ¿verdad? Eso es el tercero. Y el cuarto es la usucapión, que parece una palabra rebuscada, pero sí está en el diccionario. Yo la busqué porque tenía mis dudas. Y la usucapión o adverse possession en inglés es cuando una persona invade una propiedad y se adueña de ella después de poseerla por 7 años continuos. Entonces, aquí hay el derecho de usucapión, es decir, alguien y tiene que darse lo que se llama el hot can o la lata caliente. La lata caliente, si hay una hostil posesión, una posesión hostil quiere decir que yo invado la propiedad, me meto por una ventana, por una puerta, tengo una posesión abierta, todo el mundo ve que estoy viviendo allí, pago los taxes de la casa, hay que pagarlos por 7 años consecutivos.
y entonces puedo reclamar un título imperfecto y hacerme de ese bien. Ya ha pasado en la Florida, una millonaria de California, cuando falleció, la hija fue a buscar una propiedad que tenía la mamá ya y ya estaba invadida, habían pagado los taxes y perdió todo el derecho. Porque ya después de pagado los taxes por 7 años, ya después de pagado los taxes por 2 años consecutivos, uno puede obligar a que rematen la casa para que le paguen a uno. Si no le iba a pagar los impuestos después de 2 años, puedes obligar es la liquidación de la propiedad para que te paguen a ti. Después de 2 años. Eso lo... ¿ah? La usucapión también aplica aquí. Esto sí es. Entonces, eso es los derechos de posesión. Ahora, los tipos de notificaciones, esto es lo que es el traspaso. La notificación, hay 2 tipos de notificación. La notificación efectiva o actual notice, que es cuando una persona se muda a la casa. Al mudarme, yo le notifico a todo el mundo que la casa es mía. Y cuando la registro, se da una notificación presunta o constructive notice o notificación legal, que es cuando lo registro en los registros públicos. Al registrar en los registros públicos, uno entra en internet y en los registros públicos sale de quién es la propiedad, correcto. Entonces, si una persona, supongamos un estafador, toma un título, saca 2 copias y la vende 2 veces, vamos a decir, en la mañana se la vende a alguien, recibe su dinero en efectivo y en la tarde se la vende a otro. Recibe su dinero de la venta de la casa 2 veces y se va para su país. Uno de ellos toma posesión de la casa, hace una notificación efectiva mudándose a ella. Vamos a decir que se muda el 1 de abril. El otro le deja los papeles al abogado y lo manda a registrar. Y el abogado lo registra el 5 de abril. Cuando los 2 se dan cuenta que fueron estafados, bueno, que le vendieron la casa a los 2 y van a una corte, ¿a quién le van a dar la posesión? ¿Al que se mudó el 1 de abril o al que notificó el 5 de abril? Al que hizo el registro público en el 5 de abril. Eso es lo que pensaría uno, pero no es así. Como las 2 notificaciones tienen la misma prioridad, el mismo efecto legal, quiere decir que ambas tienen la misma importancia ante el juez. Él lo que va a considerar es quién lo hizo primero. Entonces, el que se mudó dio una notificación efectiva y entonces él está notificando que la casa es de él y como tiene la misma notificación, ese es el dueño de la casa. El que registró después la pierde porque él fue el que estafaron. Él fue el que lo hizo después y para el juez, el que lo hizo primero fue la venta legal, el que lo hizo después fue la venta fraudulenta. Y esto es porque tienen el mismo efecto legal. O sea que nosotros tendemos a pensar que, lo que tiene la venta es cuando se registra. Y aquí la venta no se considera cuando se registra, sino la venta se considera cuando el título se entrega. Por eso aquí habla en el alienation que la transferencia de una propiedad se da, el alienation aquí se da cuando uno entrega el título. Cuando el título de la propiedad es entregado, aceptado, cuando se da la transferencia legal del título. Para protegerse uno es bueno comprar un seguro del título. Un seguro del título te protegería de una situación como esa y el seguro del título protege al título de ese tipo de situaciones y de otras más que estén declaradas en el seguro del título. Ahora, la cadena del título es una historia completa y sucesiva de la propiedad. Hay agentes real estate que le dicen al dueño de la casa, mira, como es nueva, ¿para qué vas a comprar un seguro del título? Si es nueva, la casa la acaban de construir. Eso es verdad en relación a la propiedad, pero no al terreno. El terreno está ahí desde que el país existe. Y hay ciudades tan antiguas como de hace 244 años que tiene la ciudad más antigua de Estados Unidos. Pero lo que le interesa a un abogado no es la cadena de todos los 244 años, sino un extracto del título, un resumen de los pasados 30 años. Entonces el abogado va a mandar a pedir una extracción del título y va a revisar todas las transferencias que se hayan hecho por los pasados 30 años para ver que no haya ningún vicio oculto. Por ejemplo, una transferencia mal hecha, algún problema. Y entonces si él ve que todo ha sido bien y está en orden, él dice que el título es comerciable. Quiere decir que se puede vender. Pero esa opinión del título solamente la puede dar un abogado, no la podemos hacer nosotros. Si un cliente nos pregunta, mira, ¿qué opinas tú sobre el título? Hay que decirle, mira, lo que debe hacer es consultar a un abogado, que el abogado haga la extracción del título. La persona que el abogado manda a las oficinas de los registros públicos le llaman un extractor, que es el que va y pide esos récords, y el abogado es el que ejecuta ese resumen, el que analiza el título y dice si es comerciable o no. Entonces, ahí también van a aparecer los lease pendants. Lease pendants son demandas que tenga sobre el título. En los registros públicos va a estar registrada lease pendants de compañías de construcción que no le han pagado la pintura, de, por ejemplo, el IRS, porque ahí pueden haber lease pendants de una propiedad de distintas fuentes.
y esas se llaman constructive notice. Entonces van a aparecer, por ejemplo, alguien manda a pintar la casa, le paga al contratista, pero el contratista no le paga a su contratista. Si el contratista viene con el dueño de la casa, el dueño le va a decir, pues yo ya le pagué al contratista. Entonces él todavía tiene el derecho de ir a poner un lease pending en contra del dueño, si tiene las pruebas de que él pintó y que a él no le pagaron. Y tiene 180 días para introducirla y cada año tiene que estarla renovando. Pero lo que va a suceder es que entonces la casa no se puede vender hasta que no le paguen al contratista. Y cuando el abogado pida toda la cadena del título, va a aparecer ese constructive notice de esa contratista allí. Y si, por ejemplo, la persona tiene deudas con el IRS puede poner también entonces un lease pending en la propiedad para que no se pueda vender sin que antes el dueño le haya pagado al IRS. O impuestos sucesorales, si la propiedad es de un difunto, entonces hasta que no se paguen los impuestos sucesorales, también le pone. Entonces el seguro de título tiene dos partes: la póliza del dueño, owner policy, y la póliza del lender, lender policy. En el examen me preguntan la diferencia entre una y otra, y se la voy a explicar. La principal es que la póliza del dueño, ¿a quién favorece? Al dueño. Y la póliza del lender, ¿a quién favorece? Al lender, al banco. Como favorece la póliza del dueño al dueño, ¿por qué monto lo protege? Por el monto de la compra de la casa. Como la póliza del lender favorece al banco, ¿por qué monto lo favorece? Por el monto del préstamo. Pero hay una diferencia. Si se presenta una situación con el título, la póliza del dueño va a pagar el monto completo por el cual se aseguró, que es probablemente el valor de la venta de la casa. Mientras que la póliza del lender, si hay un siniestro, le va a pagar la diferencia de lo que se le deba en el momento en que eso se produjo. O sea, si la deuda eran 180 y ya se pagaron 80, la póliza del lender le va a cubrir los $100,000 que todavía no hayan sido pagados. Entonces, esa es una de las principales diferencias. La otra es que ambas tienen como particularidad que se venden en el mismo momento en que se hace el préstamo. O sea, no se pueden comprar después, tiene que hacerse la compra en el momento en que se hace el cierre. Las dos cuestan más o menos lo mismo, pero otra de las características es que la póliza del dueño no es transferible. Una vez que el dueño vende la casa, la póliza se cancela. En cambio, que la póliza del lender sí se puede transferir, porque los bancos suelen vender el paquete de un banco a otro. Entonces, cuando el banco A le vende al B, se transfiere la póliza del lender. Entonces, esas son las características. Ahora, Florida no requiere, no es obligatorio que se compre un seguro del título, es opcional. Los titulares de licencia no estamos calificados para dar una validación legal del título. Si alguien le pide a uno o le pregunta a uno sobre eso, hay que preguntarle a un abogado primero antes de dar una opinión sobre el título. Entonces, la póliza de propietario es emitida por el precio de compra, protege al nuevo propietario, no es transferible y tiene una prima de una única vez que se paga en el momento de la compra de la casa. La del lender se emite por el monto del préstamo, protege al prestamista contra defectos en el título. Si es transferible, se puede ceder, lo protege por el saldo pendiente del préstamo al momento en que ocurra el siniestro con el título. Y la mayoría de los préstamos de los prestamistas lo requieren y tiene un pago de una prima por única vez. Ahora, hay otra característica. La póliza del dueño, generalmente, la póliza del dueño la paga el vendedor de la casa, generalmente. Mientras que la póliza del lender la paga el comprador. Así se divide. A menos que se indique lo contrario, por lo general, así es como se maneja. La póliza del dueño se la va a pagar el que está vendiéndola y en la póliza del banco, el comprador. Ok. El deed o la escritura. Cuando termina algo en OR, quiere decir que es el que está dando, y cuando termina en II es el que está recibiendo. Por eso el grantor, OR, es el que está dando el título, y el II, el grantee, es el que está recibiendo. El mortgagor es el que está dando la hipoteca, y el mortgagee es el banco el que está recibiendo la hipoteca. Entonces, a eso se refiere el OR. OR es el dador, y el II es el que está recibiendo, el recibidor. Entonces, una escritura tiene dos partes: el que está otorgando, que es el grantor, que es el dueño, el propietario que está entregando el título, y el receptor, el que está recibiendo, el grantee, que es el nuevo propietario que recibe el título. ¿Quién tiene que firmar la escritura? Y esta es una pregunta del examen. La tiene que firmar el grantor competente y en presencia de dos testigos. El grantee no firma la escritura. Ahora, un grantor competente, ¿a qué se refiere? Un grantor competente es una persona mayor de edad y en su sano juicio. Un menor podría anular cualquier contrato, entonces el grantor competente se refiere a que es legalmente competente y que está en su sano juicio. Y la firma en presencia de dos testigos y la entrega. No, el grantee no tiene que firmarlo. Puede dar una atestación, que quiere decir que él firma delante de un notario para atestiguar que fue él el que firmó. Las cláusulas que tiene la escritura
son las cláusulas de las premisas, las cláusulas de addendum y las cláusulas de ceisin y las cláusulas de covenant of no encumbrance. Las cláusulas de premisas son todas aquellas que tienen la parte de los nombres de las partes, el grantor y el grantee, la fecha en que se está ejecutando la transferencia. Pero la cláusula de granting, la cláusula de transferencia, es la que indica el nombre que tiene el deed. Ahora vamos a ver que hay 4 tipos de deed, de transferencia de escritura, 4 tipos de... Y eso va en el tipo de descripción de cláusula que se está transfiriendo, la descripción legal de la propiedad, la consideración de valor en la transferencia, mientras que la cláusula de addendum viene del latín addendum et tenendum, que es tener y poseer. Entonces aquí se indica si es un fee simple, que es cuando yo tengo el pleno dominio hasta que me muera, to have and to hold forever, o un life estate, ¿se acuerdan que lo acabamos de ver? El dominio vitalicio, que es to have and to hold, pero no forever, sino mientras estoy vivo. Que es lo que hablamos ahora de la mamá, que le doy la casa a la madre, ¿recuerdan? Y el ceisin cláusula es el convenio de posesión. Es que yo garantizo que cuando vendo la casa también la vas a poder poseer. Porque hay un tipo de escritura donde el convenio de posesión no está establecido. O sea, yo vendo la casa con el inquilino adentro y ya es tu trabajo sacarlo o esperar que se le termine la renta. Pero cuando está la cláusula de ceisin es que tengo también la posesión de la casa. Y el convenio de no encumbra es que no existe ninguna mancha o nube, ningún gravamen, ninguna servidumbre, ningún encroachment, o si existen, están mencionados en la escritura. Una servidumbre se refiere a un derecho de paso. Un gravamen se refiere a alguna deuda. Porque hay gente que compra propiedades en la corte. Y entonces cuando compras el título, estás comprando el título, pero tiene todas las otras deudas que tenga la casa atrás. O sea, todos los otros gravámenes que pueda tener. Servidumbre es el derecho de pasar, de que alguien puede pasar por la propiedad de otra persona. Si yo tengo un lote y por aquí está la calle y yo vendo la parte de atrás, como tú estabas diciendo ahora que divides el lote, tienes 3 acres, lo divides en 3, pues entonces la persona que compra esta parte tiene que pasar por alguna parte de la tuya para llegar a la de él. Entonces eso es lo que se llama una servidumbre, es un derecho de pasar por la propiedad de otro para llegar a la de uno. Y los encroachments es cuando alguien invade la propiedad. Se trata de que un vecino, por ejemplo, ponga una cerca fuera de los límites de la propiedad de él, metiéndose en los de la nuestra. Y las restricciones ya las vimos. La restricción de la escritura es que no se puede vender alcohol, que no se puede esas cosas. Entonces, los elementos que tiene una escritura debe tener una consideración onerosa o satisfactoria, debe ser ejecutado y firmado por el grantor competente y 2 testigos, tiene que tener la descripción de la propiedad, debe haber una entrega y una aceptación voluntaria, debe haber un interés o un estate que se está transfiriendo, el nombre del grantee, el nombre del grantor y las cláusulas de cesión. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, un padre se pelea con el hijo y decide no dejarle la propiedad que él tiene al hijo, sino a la iglesia? Se enoja con él, entonces toma el título, lo firma y lo pone a nombre de la iglesia. Y esa noche se muere de un infarto. Y al día siguiente el hijo se levanta y encuentra que el papá le escrituró la iglesia, el título de la casa a la iglesia. ¿De quién es la casa? ¿Del hijo o de la iglesia? De la iglesia. ¿Y eso por qué? Porque uno pensaría que es la iglesia, ¿verdad? Pero no es por eso. No, es por lo que está aquí, el delivery. Para que la escritura haya sido, para que el traspaso sea hecho, tiene que haber una entrega y una aceptación voluntaria. Lo que falló aquí fue la entrega y la aceptación. El papá no la entregó. Como no la entregó, pues si él esa noche se la entrega al pastor y el pastor ya tiene el título, ya el hijo no tiene nada que hacer. Ya, aunque no lo haya registrado ya, pero el papá, el pastor, la iglesia tiene el título en la mano, ya le pertenece. Pero usted no ha vendido un carro, ¿no se dan cuenta? Cuando uno tiene un carro, uno agarra el título del carro, lo firma, en ese momento ya el carro es de él, no cuando lo registra, ya en el momento que tú entregas el título del carro, ya el carro es de él. Lo que pasa después es que te llega un título limpio. Aquí igual, aquí en la casa, el hombre firma y le entrega al pastor de la iglesia la casa, la propiedad ya de la iglesia, pero él falló en entregarla y en que hubiera una aceptación voluntaria del pastor. Al no haber la entrega, el hijo encuentra el título, lo rompe y consigue una copia después. Entonces, por eso es que lo que falló allí fue que hubiera una entrega y una aceptación voluntaria. Eso fue lo que falló en esa transferencia. Ahora, hay 4 tipos de escritura. El Quitclaim Deed,
el Bargain and Sell Deed, el Special Warranty Deed y el General Warranty Deed. Si no se menciona en el documento qué tipo de escritura es la que se está transfiriendo, la ley dice que hay que considerar que la que se quería dar era la General Warranty Deed. ¿Por qué? Porque esa es la que protege al comprador. Si está un banco de por medio, los bancos exigen que se utilice un General Warranty Deed. El General Warranty Deed es que tiene todas las garantías. Es la escritura que mejor conviene a la compra de una casa. Pero cuando se trata de que el padre le está regalando una casa a su hija, o por ejemplo en un divorcio se están repartiendo los bienes, hay 5 casas, 4 casas y 2 para ti y 2 para mí, entonces es más fácil hacer un quick claim deed. El marido le hace un quick claim deed a ella de las propiedades que ella se va a quedar y ella le firma a él de las que él se va a quedar y entonces se reparten los títulos rápidamente. Pero también un papá regalando una casa a una hija, también si en el título hay un error en la dirección, se puede hacer un nuevo título para corregir el problema de la dirección. Entonces el quick claim deed es una escritura de renuncia rápida, pero no transfiere ningún tipo de garantía. El Bargain and Sell Deed es una escritura de compra-venta que se utiliza cuando se vende una propiedad donde funciona un negocio. Tengo un restaurante que es dueño también, soy dueño de la propiedad del restaurante y lo voy a vender, entonces se utiliza el Bargain and Sell Deed. Ahora, el Special Warranty Deed sí tiene una garantía, pero es una garantía especial. ¿Por qué se llama especial? Porque solamente garantizo la propiedad por el periodo de tiempo que la tuve. Entonces, si yo fui dueño 10 años, yo garantizo en ese periodo. Pero lo que haya pasado antes de que yo fui dueño, no doy ningún tipo de garantía. Mientras que la General Warranty Deed, la garantía es completa. No importa que yo haya sido dueño un año, yo la garantizo de que he sido el dueño forever. Entonces, esas son las 4 tipos de las garantías. La escritura de renuncia, Quick Claim Deed, el cesionista renuncia frente al cesionario a todos los derechos del título y el interés sobre el bien. Sirve para despejar problemas existentes en el título. Quick claim significa abandonar, renunciar, liberar. De ahí viene la palabra quick claim. El cesionista no reclama la propiedad y no hay pacto de toma de posesión. O sea que la casa puede estar rentada, puede estar ahí alguien invadiéndola. No hay ninguna garantía para defender el título. La escritura Bargain and Sell Deed de compra-venta tiene la cláusula de addendum, sí tiene la cláusula de toma de posesión, pero no hay ninguna garantía futura. Transmite todo el título que tiene el grantor, pero no lo protege de problemas o un reclamo en el título en el futuro. La Special Warranty Deed sí tiene garantías, pero esas garantías solamente son por los actos del cesionista. Entonces, esa es la que utilizan las grandes corporaciones cuando van a vender una fábrica, un edificio de oficina, se utiliza la Special Warranty Deed. Una fábrica, una propiedad comercial, un shopping center, se utiliza esta. Pero cuando se trata de casas, la que se utiliza es la General Warranty Deed. Porque esta sí tiene 3 garantías. Quiet Enjoyment, disfrute tranquilo. Further Assurance, garantía adicional. Y Warranty Forever, garantía permanente. Entonces aquí el cesionista garantiza que él va a defender para siempre ese título. Que si es necesario va a entregar cualquier instrumento jurídico para demostrar que es de él. Y que la persona que la compra puede estar tranquilo que nadie va a venir a reclamar por ese título. Entonces, esas son las... ¿Qué pasaría? Hay un problema con Amber. Un niño perdido. Oh. Secuestrado. A lo mejor se lo llevó el papá. La escritura de propósito especial. La escritura de representante personal es una escritura que se da cuando una persona es designada por un testamento o por orden de un tribunal para liquidar el patrimonio de un fallecido. La escritura de guardián es la que se da para cuando hay un menor de edad, entonces el tutor es el que actúa en nombre de un menor de edad para vender una propiedad. Por ejemplo, si un menor quiere vender una propiedad, como él es menor y no puede anular un contrato, entonces el guardián es el que puede hacerlo en su lugar. Y la de comité es cuando es una persona discapacitada mentalmente, entonces se nombra un comité para representar todos los bienes que tenga el difunto. ¿Verdad? Cuando el dueño no firma el deed, se da un certificado de título. Por ejemplo, en una ejecución hipotecaria, en un foreclosure, el dueño no es el que firma el deed, entonces entrega el banco, propietario de la deuda, un certificado del título de esa propiedad. Requisitos legales: se requiere una escritura general de garantía, un General Warranty Deed, a menos que se indique lo contrario. O sea, si en el título no indica cuál es, esa es la que se presume, la que se asume que estamos utilizando. La transferencia no es efectiva hasta que el acta es voluntariamente entregada y aceptada. En el momento que ya se entrega y se acepta, se hizo el traspaso de la escritura. Ahora, restricciones públicas y restricciones privadas. Este acróstico PET de mascota es para
recordar las 3 restricciones que hay públicas, y en el acróstico Dell tenemos las restricciones privadas de la marca de computadoras Dell. Entonces, en las públicas, la P viene del police power, el poder policial. Es una restricción donde el poder policial puede, a través de la ordenanza de zonificación, poner qué se puede o no se puede hacer en una propiedad. Si la zonificación es residencial, no puede hacer un edificio comercial. Los códigos de construcción. No puede hacer nada sin tener un permiso de construcción y sin que esté fuera de los códigos, estando fuera de los códigos de construcción. Y después que termine de construir, tengo que tener un permiso de ocupación para poder rentarla o venderla. Y las ordenanzas de salud, si ustedes han ido a restaurantes, se habrán dado cuenta que tiene una letra afuera, generalmente un cartel, y dice A100. Si dice A100, pues ahí se puede comer con confianza. Pero si tiene un C, pues probablemente haya mucha vitamina M ahí. Y si tiene un D, probablemente cierren el establecimiento, porque si no cumple con los niveles de salubridad, entonces puede ser que cierre el lugar. La E viene del eminent domain y la expropiación. El eminent domain es la expropiación por un precio justo, pues es lo mismo en inglés y en español. Lo que puede haber es un juicio de expropiación para pedir un precio justo. Y la T viene de los taxes. El gobierno pues se reserva el derecho de cobrar impuestos y que si no se pagan los impuestos puede llevar la propiedad a remate. De hecho, lo que hacen es que venden los impuestos a un tercero para que ese tercero pague los impuestos de la propiedad, y entonces si el dueño no aparece y no los paga, el que pagó los impuestos puede llevar la propiedad a remate para cobrar su dinero. Por eso lo vamos a ver en la unidad de los taxes, la unidad 18 de los taxes. Las restricciones privadas en el acróstico Dell. La D viene de las restricciones a la escritura o los restricted covenants. Eso lo vimos en la unidad 1. ¿Se acuerdan que las restricciones de la escritura son las que tenía la casa que Donald Trump compró, que los cuadros no se podían mover, o que no se puede vender alcohol? Y las restricciones, los restricted covenants, son los que se ponen en toda una subdivisión para proteger el valor de todas las casas dentro de la subdivisión. Ahora la E viene de los easements. Easement, que es un derecho de paso, y un encroachment es una invasión. La L de los leases, que vamos a ver que hay distintos tipos de leases. La otra L es de los liens, y los liens es un tipo de gravamen. Los liens o gravamen viene a ser lo mismo. Son las 5. ¿Lo damos hasta aquí en 12? ¿Están cansados? ¿Ah? Nos faltan 7 láminas. Vamos a terminarla para poder cerrar el video, porque si no, no les queda el video completo. Bueno, las restricciones a la escritura ya lo vimos, que son parte de una escritura, afectan a un bien en particular, y esto ya lo vimos, los convenios restrictivos, que son los que afectan a toda una subdivisión, ¿verdad? Las servidumbres son derechos de paso. Hay 2 tipos de servidumbres, las que se crean por un acuerdo por escrito y las que se ordenan a través de un tribunal. Cuando se hace por acuerdo por escrito, hay 2 tipos. El easement appurtenant, que es el que beneficia a una tierra, a una parcela, y el easement in gross, que es el que beneficia a una persona. La diferencia es, si yo tengo un terreno, una casa que da al lago, y mi vecino quiere ir a pescar, entonces si yo le doy permiso para que él pase a pescar, le estoy dando a él una servidumbre personal. Si él se muda de casa, la vende o fallece, yo no estoy obligado a darle ese beneficio al nuevo propietario, porque la tenía era él, no su casa. En cambio, que en una servidumbre real o easement appurtenant, se trata de un beneficio que sí, de una servidumbre que beneficia a la parcela. Si yo le estoy dando a esa parcela el beneficio de pasar por la mía, ese beneficio se puede vender cuando se venda la propiedad. Entonces, cuando se crea a través de un tribunal es cuando la persona se niega a otorgarla, y entonces una corte, por necesidad, va a dar el derecho de paso. Si el bien está encerrado, pues una corte va a decirle, bueno, tiene que darle derecho a pasar. Y por prescripción es cuando una persona, después de estar durante 20 años pasando por el mismo lugar, puede exigir que le ponga por escrito esa servidumbre. Normalmente las servidumbres existen mucho en los shopping centers. No sé si ustedes han visto que hay centros comerciales unos al lado de los otros y todo se comunica. Entonces hay servidumbres que un centro comercial deja que parqueen los carros en el otro lado. Esas servidumbres se traspasan y cuando se vende la propiedad, las servidumbres están incluidas. La invasión o encroachment es cuando un vecino pone una cerca en los límites nuestros. Si uno no reclama dentro de los 7 años después de haberse dado cuenta de este detalle, después de haber adquirido la propiedad, pues ya el vecino se queda con su cerca ahí, porque es un máximo de 7 años para que después de 7 años ya prescribe el derecho de reclamo. Los leases.
Los leases pues son arrendamientos, usualmente arrendamientos comerciales. No transfieren la participación, deben estar por escrito y firmados si son por más de un año, que usualmente lo son, y requiere la firma de 2 testigos si son por más de un año. Los licenciatarios, los agentes y brokers podemos llenar espacios en contratos de arrendamiento aprobados por la Corte Suprema de la Florida. Ahora, hay varios tipos de leases: el gross, el neto, el de porcentaje y el de suelos. El arrendamiento bruto es un arrendamiento donde nosotros pagamos una cantidad fija, única. Si a ti te dicen paga $3,000 mensuales, es un arrendamiento bruto. Pero el arrendamiento neto es cuando no se paga una cantidad fija, sino se pagan en 2 o en 3 partes. Entonces, en estos casos se habla de doble neto o triple neto. Lo usual es no. Lo usual es el arrendamiento. En los arrendamientos residenciales, usualmente uno paga una cantidad fija, ¿verdad? $2,000 mensuales, $3,000 mensuales, ese es el bruto. Pero en los arrendamientos comerciales, lo común es que se pague en doble neto o triple neto. ¿Por qué? Porque el dueño de la propiedad comercial quiere saber cuánto le queda neto en el bolsillo. Entonces él calcula cuánto tiene que pagar de property taxes, lo divide entre los pies cuadrados que hay y cobra una cantidad por pie cuadrado para los property taxes. Saca cuenta de cuánto le cuestan los taxes de la propiedad, lo divide entre 12, lo divide entre los pies cuadrados y le da la cantidad que tiene que cobrar por pie cuadrado. Entonces, si a uno le dicen que una renta son $10 por pie cuadrado, más $2 de property taxes, más $1 de impuestos, la renta total a pagar serán 10 más 2 más 1, $13. Se multiplica por el número de pies cuadrados. Si la propiedad tiene 10,000 pies cuadrados, serán entonces 13 por 10,000, $130,000, se divide entre 12 y da el monto a pagar por mes. Entonces, así es como se calcula y se habla de doble neto o triple neto. Y el arrendamiento a base de porcentaje, donde el propietario, el landlord, cobra, aparte de una renta base, que puede ser gross, una renta fija, o puede ser doble neto o triple neto, cobra adicional un porcentaje basado en las ventas. Esto es frecuente en tiendas como Louis Vuitton, Versace, donde entonces, o también lugares que están en sitios premium. Por ejemplo, si yo rento un terreno en Buckhead, entonces le voy a pedir al que monte un restaurante ahí que le puedo cobrar $100,000 de base por las ventas hasta el primer millón, pero que si vende arriba del millón, entonces me pague adicional un 3% de lo que exceda las ventas, un 5%, eso se negocian pues. Entonces, en ese caso, si él monta el negocio y vende 2 millones, entonces me va a tener que pagar sobre el millón del excedente el 3% adicional. Así funciona el arrendamiento de porcentaje. Y el de suelo es un contrato donde una renta la tierra hasta por 99 años. Entonces, esos son arrendamientos que utilizan las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones les gusta rentar así. Aquí hay un ejemplo de un porcentaje basado en lease. Si la renta mínima mensual es de $1,000 y el 3% de las ventas brutas que excedan de 325,000 al año, si las ventas brutas fueron de 450,700, ¿cuánto será la renta anual que tendré que pagar? Entonces, el excedente son 450,700 menos los 325,000, me da la cantidad que se vendió por arriba de lo que habíamos acordado, que son 125,700. El 3% de eso son 3,771. Como la renta base son $1,000 mensuales a 12 meses, son 12,000. Le sumo a los 12,000 el porcentaje adicional que tengo que cobrarle por el excedente de las ventas, y entonces la renta total será de 15,771. Ese es un ejemplo de arrendamiento, pero el domingo les puedo hacer un repaso de matemáticas y volvemos a hacer otro ejercicio si gustan de eso. El arrendamiento variable se resuelve con una regla de 3. ¿Ustedes se acuerdan de la regla de 3? El alquiler por índice. El alquiler por índice es donde le dicen que la renta va a ser $12 por pie cuadrado si el índice es de 1.5. Pero si sube, entonces la renta también va a aumentar. Si el índice aumenta a 1.8, ¿a cuánto va a aumentar la renta por pie cuadrado? Como lo calculan aquí en Estados Unidos, es que ven la diferencia, el incremento entre 1.8 a 1.5 fue del 20%. Se le agrega el 20% a los $12 de pie cuadrado y eso da 14.40. En una regla de 3 se puede resolver este problema. Una regla de 3 tiene 3 partes conocidas y una parte desconocida.
Entonces, para resolver una regla de 3, uno multiplica la parte 3 por la 2 y el producto de eso lo divide entre el 1. Entonces, acá este ejercicio se puede resolver de esta manera. Uno diría, si con un índice de 1.5, ¿verdad? La renta son $12. Esa es la parte 1, esta es la parte 2. Entonces, si la renta sube, el índice sube a 1.8, entonces, ¿cuánto será la nueva renta por pie cuadrado? Entonces, yo multiplico 1.8 por 12 y lo divido entre 1.5 y eso me va a dar 14.40, 14.4. Esto multiplicado por 12 y luego dividido entre 1.5 da 14.4. Correcto. Esa es la manera de resolver una regla de 3. Otro término relacionado con los leases. La asignación es cuando uno cede toda la propiedad alquilada por el plazo restante de alquiler. Y el subalquiler o sublease, hay dos maneras. Cuando yo hago un sublease por una porción, tengo 5.000 pies cuadrados y rento un pedacito para un negocio de taxi, por ejemplo. Acá ustedes han visto los supermercados hispanos rentan al que vende los seguros de los carros, al que vende para las tiendas celulares. Entonces, porque asigna una porción de la propiedad a otro inquilino. O asigna toda la propiedad, pero por un plazo inferior. Si ahí me quedan 15 años de lease, entonces yo le rento a alguien por 5 años, pero todavía yo sigo responsable por los otros 10. Ese es un subalquiler o sublease. Y los liens o gravámenes, pues son todos los derechos que tenga un deudor a cubrir la deuda con el dinero del el embargante. Tiene derecho a cobrar al embargado de los bienes que tenga el embargado. Entonces los gravámenes se registran en los registros públicos dando un constructive notice. Hay dos tipos de gravámenes, ya casi terminamos, los gravámenes generales y los gravámenes específicos. Los gravámenes generales son aquellos que pueden ir contra todas las propiedades que tenga el deudor, mientras que un específico va contra solamente una propiedad en particular. Entonces, un gravamen general, un gravamen por sentencia en una corte, va a ir contra todas las propiedades que tenga el deudor, hasta que haya pagado o 7 años, hasta 7 años después de la fecha establecida, porque después de 7 años ya la deuda expira. Entonces, los income tax lien, los gravámenes del impuesto sobre la renta, van contra todos los bienes que tenga. Es un gravamen que va sobre todas las propiedades del deudor. Y los federal estate liens también, que son los gravámenes sucesorales, es cuando la persona muere, pues van a ir contra todas las propiedades que tenga el delito hasta que se paguen las deudas. Y los gravámenes específicos son aquellos que afectan solamente a una propiedad. Los property tax liens solamente afectan a la propiedad que debe los impuestos. Los gravámenes de evaluación especial solamente afectan a la propiedad a la cual se le hizo una mejoría. Esto lo vamos a ver más adelante en un ejercicio de matemáticas, cómo se calcula un gravamen de evaluación especial. Y el gravamen hipotecario, pues es la hipoteca que tiene la casa, el mortgage lien. El gravamen del vendedor es lo mismo, pero donde la deuda la tiene no el banco, sino el mismo vendedor. Es decir, una hipoteca puesta por el mismo vendedor sobre la casa. Y los gravámenes de la construcción son los que se imponen cuando alguna contratista pintó la casa o hizo una remodelación de la cocina. Entonces, un gravamen que afecta a la propiedad donde se hizo la mejora. Y luego, finalmente, tenemos gravámenes voluntarios versus involuntarios. Los voluntarios son los que yo firmo voluntariamente, como es el gravamen hipotecario y el gravamen del vendedor. Y los involuntarios son los que me ponen contra mi voluntad, los que vinieron por una corte para que pague una deuda, los que vinieron del IRS o los que vinieron por la construcción de una contratista que no le haya pagado. Esta es una pregunta frecuente del examen. ¿Cuál es el gravamen superior a todos los gravámenes? Los gravámenes del impuesto de la propiedad. Una casa se va a remate y le debe al banco, le debe a 2 bancos, le debe a un contratista. ¿Quién es el primero que cobra? El que pagó los property taxes, los impuestos de la propiedad. El segundo en cobrar los impuestos de evaluaciones especiales, que son impuestos del gobierno. Después de ahí cobran, si hay un difunto, pues entonces los federal estate tax, que son los que paga el difunto, y esos 3 son llamados superior liens. Son los primeros en cobrar. Pero el primero de todos es el de los impuestos a la propiedad. Después que ha cobrado estos 3 primeros, los que quedan se llaman junior liens y van de acuerdo al más antiguo al más nuevo. Entonces, el que haya prestado primero va a cobrar y los últimos que hayan prestado para la casa son y si queda dinero, pues porque ahí entonces se pagará la hipoteca, alguna demanda que tenga en la corte, si es un dueño, la deuda que tenga con el dueño, con el IRS,
pero allí en ese caso van por la fecha de inscripción del más antiguo al más nuevo. Bueno,